Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y sonrisas. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado mucha expectación, mucha curiosidad y honestamente creo que también un poquito de preocupación. La supuesta crisis entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, la pareja dorada de la televisión turca. Ya saben, Burak, nuestro galán, con ese porte, esa mirada, uff. Y Neslihan con su belleza, su talento, su todo. Son una pareja que siempre ha sido admirada, envidiada y sobre todo, querida por el público. Siempre se han mostrado como un matrimonio sólido, feliz y muy enamorado. Por eso cualquier rumor sobre problemas en su relación genera tanto revuelo. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta situación. Vamos a analizar todo lo que ha estado circulando, las fuentes, las pistas, y lo más importante, vamos a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. Y créanme, la revelación que les tengo preparada sobre su hogar, los va a sorprender. Pero antes de empezar de lleno, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo las últimas novedades, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo, las novelas turcas y por supuesto sobre sus estrellas favoritas. Así que ya saben. Suscribirse es la mejor forma de mantenerse al día. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vayamos al tema que nos ocupa. La supuesta crisis entre Burak y Neslihan. Todo comenzó como suele pasar con rumores. Rumores que se fueron propagando como la pólvora a través de redes sociales, foros de fans y por supuesto, los medios de comunicación. Se hablaba de discusiones, de distanciamiento, de problemas en la convivencia. Y aunque al principio eran solo especulaciones, poco a poco empezaron a aparecer pruebas que al menos superficialmente parecían confirmar estos rumores. La primera chispa, el primer indicio de que algo no andaba bien, fue la ** disminución de la interacción en redes sociales ***. Esta es sin duda una de las señales más observadas y analizadas en el mundo de las celebridades. Antes, las redes de Burak y Neslihan eran un constante intercambio de cariño. Fotos juntos, comentarios tiernos, mensajes de apoyo, felicitaciones por sus logros y era evidente el amor y la complicidad que existía entre ellos. De repente esa frecuencia disminuyó. Las publicaciones conjuntas se hicieron menos habituales, y los comentarios se volvieron más escasos. Es cierto que por sí sola, la disminución de la actividad en redes sociales no es una prueba definitiva de problemas en una relación. Las agendas apretadas, los proyectos laborales, la necesidad de privacidad, todos estos factores podrían justificar una menor presencia en el mundo virtual. Sin embargo, en el caso de una pareja tan mediática como Burak y Neslihan, cada publicación, cada like, cada comentario es analizado con lupa, interpretado y valorado. La ausencia de esa interacción, en un contexto donde antes era tan habitual, generó inevitablemente suspicacias y alimentó los rumores. La segunda prueba que saltó a la palestra, y que abonó el terreno para que los rumores crecieran, se centró en sus ** estilos de vida aparentemente divergentes ***. Se decía que Burak pasaba mucho tiempo fuera de casa, por motivos laborales, por rodajes, por compromisos publicitarios. La intensa agenda del actor, siempre en constante movimiento, lo mantenía alejado del hogar. Por otro lado, Neslihan, según los rumores, parecía estar más enfocada en sus proyectos personales y profesionales. Estaba inmersa en la grabación de nuevas series, en sesiones de fotos, en el desarrollo de su carrera como actriz. Este enfoque en apariencia la alejaba de la vida en común con Burak. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, las agendas pueden ser implacables. Los rodajes, las promociones, los eventos, consumen gran parte del tiempo de los actores. Sin embargo, la aparente divergencia en los estilos de vida de Burak y Neslihan, sumada a la disminución de la interacción en redes sociales, generó la impresión de que algo no encajaba, que algo no estaba funcionando como antes. Las ** fuentes que alimentaban estos rumores ** eran diversas. Desde supuestos amigos cercanos, que filtraban información a los medios, hasta periodistas de espectáculos turcos, siempre ávidos de noticias jugosas.
Algunos de estos periodistas, basándose en fuentes confiables, afirmaban que la situación era muy delicada, que la pareja estaba pasando por un momento muy difícil y que incluso se rumoreaba una posible separación. Imagínense el shock que generó esta noticia. Otros, por su parte, intentaban calmar las aguas, sugiriendo que se trataba de una simple crisis, algo normal en cualquier matrimonio, y que la pareja estaba trabajando para superarlo. Sin embargo, estas versiones, menos sensacionalistas, tuvieron menos eco y no lograron contrarrestar el impacto de los rumores más dramáticos. En medio de todo este revuelo, la pareja, como era de esperar, no hizo declaraciones directas. Ni Burak ni Neslihan salieron públicamente a desmentir ni a confirmar nada. Este silencio en el mundo del espectáculo es interpretado de diversas maneras. Para algunos es una señal de que hay algo que ocultar. Para otros es una forma de proteger su intimidad y de evitar que los rumores se magnificaran. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Hay crisis? ¿Es todo un invento orquestado por los medios? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Para responder a estas preguntas, vamos a analizar los hechos con detenimiento. Vamos a examinar las pistas disponibles, las declaraciones indirectas, y sobre todo, vamos a intentar entender la situación desde una perspectiva más objetiva y menos sensacionalista. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Burak y Neslihan son, ante todo, personas privadas. Aunque son figuras públicas, siempre han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Son muy celosos de su intimidad, y eso es algo que debemos respetar. No suelen prodigarse en entrevistas donde revelen detalles de su vida en pareja, y siempre han intentado mantener una distancia prudente entre su trabajo y su vida privada. Esta actitud, en un mundo donde la sobreexposición es la norma, merece ser valorada. Sin embargo, y esto es crucial, también son conscientes del impacto que tienen en el público. Saben que su vida está expuesta, y saben que cualquier cosa que hagan o dejen de hacer será interpretada, analizada y comentada. Por eso es difícil creer que no estén al tanto de los rumores y de la especulación que se ha generado. No son ajenos a la presión mediática ni a la curiosidad del público. Y aquí es donde entramos en el factor clave de la situación, la forma en que ambos han reaccionado a los rumores. ¿Qué han hecho? Pues en lugar de salir a desmentir o confirmar, han optado por un camino más sutil, más estratégico. Han elegido una estrategia de comunicación basada en la sutileza, en las indirectas, en pequeños gestos que para los más observadores resultan muy reveladores. Asterisco asterisco la estrategia de la sutilidad asterisco asterisco. En lugar de responder directamente a los rumores, tanto Burak como Neslihan han optado por seguir adelante con sus vidas, con sus trabajos y con sus proyectos. Han mantenido la calma, sin alimentar la controversia ni ceder a la presión mediática. Han seguido trabajando en sus respectivas carreras, participando en rodajes, en campañas publicitarias y en eventos sociales. Han mantenido su actividad en redes sociales, aunque de manera más moderada y selectiva. No han hecho declaraciones incendiarias ni han entrado en polémicas. Han elegido el camino del silencio, pero un silencio inteligente, un silencio estratégico. Sin embargo, de vez en cuando han dejado caer pequeñas pistas, pequeños detalles que para los más observadores resultan muy reveladores. Son mensajes subliminales, indirectas sutiles que, sin confirmar ni negar nada, ofrecen una visión más matizada de la situación. Asterisco asterisco pistas y mensajes indirectos asterisco asterisco. Por ejemplo, en una reciente entrevista, Burak habló sobre la importancia de la comunicación en la pareja y sobre cómo, a veces, es necesario un tiempo para uno mismo para poder volver a conectar con el otro. ¿Simple casualidad? Quizás. O quizás una sutil indirecta sobre la situación que estaban viviendo. Un mensaje que podría interpretarse como una reflexión sobre la necesidad de encontrar el equilibrio entre el trabajo, la vida personal y la necesidad de espacio individual dentro de la pareja. Neslihan, por su parte, ha publicado en redes sociales fotos y mensajes que, aunque no son explícitos, transmiten una sensación de tranquilidad, de serenidad, de amor propio. Imágenes de ella disfrutando de su tiempo libre, compartiendo momentos con amigos y familiares, o simplemente posando con una sonrisa radiante. Mensajes que parecen decir, estoy bien, estoy feliz, estoy trabajando en mí misma. Mensajes que transmiten una imagen de fortaleza y de empoderamiento. Estos mensajes sutiles, estas indirectas, son una forma de comunicar sin entrar en detalles. Es una estrategia de comunicación que busca preservar la intimidad,
pero a la vez transmitir un mensaje al público. Un mensaje que dice, estamos bien, estamos trabajando en nuestra relación, y estamos tomando decisiones importantes. Y aquí es donde llegamos a la revelación que les prometí al principio del vídeo, la revelación sobre su hogar que estoy seguro, los va a sorprender. Después de analizar todas las pistas, todas las pruebas, todas las indirectas, he llegado a la conclusión de que la supuesta crisis entre Burak y Neslihan no es lo que parece. O al menos no es una crisis en el sentido tradicional de la palabra. No es un enfrentamiento, una ruptura inminente o una situación de inestabilidad. Creo, y esto es una opinión personal basada en la información disponible, que lo que realmente está sucediendo es un proceso de adaptación. Un proceso de crecimiento personal y de pareja. Un proceso en el que ambos están aprendiendo a encontrar el equilibrio entre sus carreras profesionales, sus necesidades individuales y su vida familiar. ¿Y cómo se manifiesta este proceso? En su hogar. En su hogar, que ha sido renovado, reformado y adaptado para satisfacer las necesidades de ambos. Han creado un espacio que refleja su evolución, sus intereses y su forma de entender la vida. Asterisco asterisco la renovación de su hogar, un reflejo del cambio asterisco asterisco. La supuesta crisis, en lugar de ser una ruptura, podría ser una fase de crecimiento y adaptación, y la mejor prueba de ello es la renovación de su hogar. Fuentes cercanas a la pareja han revelado que Burak y Neslihan han invertido tiempo y recursos en remodelar su residencia, transformándola en un espacio que se adapte a sus nuevas necesidades y prioridades. No se trata solo de una simple reforma estética. Se trata de una transformación profunda, de una reconfiguración del espacio para que se ajuste a las nuevas etapas de sus vidas. Han creado un hogar que es al mismo tiempo un refugio y un espacio de trabajo. Un lugar donde pueden estar juntos, pero también tener su propio espacio. Un lugar donde pueden compartir momentos de intimidad, pero también perseguir sus sueños individuales. La renovación de su hogar es un símbolo de este proceso de adaptación. Es una declaración de intenciones, un reflejo de su deseo de construir un futuro juntos, pero respetando las necesidades individuales de cada uno. Asterisco asterisco un hogar multifuncional asterisco asterisco. Según las fuentes, la renovación ha incluido la creación de espacios dedicados a la actividad profesional de ambos. Han diseñado un estudio para Neslihan, donde puede preparar sus papeles, ensayar sus guiones y recibir visitas de sus colegas. Burak, por su parte, ha ampliado su zona de trabajo creando un espacio más amplio y funcional para sus proyectos. Además, han reorganizado las áreas comunes para que sean más acogedoras y versátiles. Han creado una zona de relax, donde pueden desconectar del trabajo y disfrutar de momentos de tranquilidad. Han renovado el jardín, creando un oasis de paz donde pueden relajarse y disfrutar de la naturaleza. La renovación de su hogar es un testimonio de su capacidad de adaptarse a los cambios, de encontrar soluciones creativas a los desafíos y de construir un futuro juntos, pero sin renunciar a sus individualidades. Es una demostración de que en lugar de una crisis, lo que hay es un proceso de crecimiento y de evolución. Esta revelación es importante porque nos da una nueva perspectiva sobre la supuesta crisis. Nos demuestra que en lugar de una ruptura, lo que hay es un proceso de adaptación y de crecimiento. Un proceso que, si lo llevan bien, puede fortalecer aún más su relación. Asterisco asterisco el futuro de Burak y Neslihan asterisco asterisco. Es evidente que Burak y Neslihan están atravesando una fase de transición. Están aprendiendo a equilibrar sus vidas profesionales con sus necesidades personales, y están buscando la manera de construir un futuro juntos, pero respetando sus individualidades. El futuro de la pareja es incierto, pero lo que es seguro es que ambos están comprometidos en construir una relación sólida y duradera. Han demostrado su capacidad de adaptarse a los cambios, de superar los desafíos y de mantener la calma ante la presión mediática. Es probable que en los próximos meses, veamos más pistas y mensajes indirectos que nos revelen cómo está evolucionando su relación. Pero lo más importante es que debemos respetar su privacidad y permitirles que vivan su vida a su manera. Por supuesto, esto es solo mi opinión, basada en la información disponible. Pero creo que es una interpretación mucho más coherente y realista de la situación. Es mucho más probable que estén transitando un camino de adaptación y crecimiento en pareja, buscando un equilibrio en sus vidas, en lugar de estar al borde de una separación. Y ahora, antes de finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre la supuesta crisis entre Burak y Neslihan. Espero que les ayude a reflexionar y a comprender que, detrás de la fama y el glamour, hay personas con sus propias vidas, sus propios desafíos y sus propias decisiones. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que estoy en lo cierto? ¿O tienen una opinión diferente? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus ideas, sus reflexiones y sus opiniones. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día espectacular.